All these throws to her brilliance. Oh, I owe the taste of her. Bueno, buenos días. Continuando con las actividades del Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, tengo el gusto de presentar a María Salinas, que nos va a llevar adelante la conferencia sobre el laboratorio clínico, tecnología y consenso para la mejora del diagnóstico, seguimiento y tratamiento de enfermedad. María es de Alicante, España, doctora en farmacia, máster en gestión de laboratorios clínicos, especialista en análisis clínico y vocal de análisis clínico en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Se desempeña como jefe de servicio de análisis clínico en el Hospital Universitario de San Juan de Alicante y es profesora de la Universidad Miguel Hernández. María, es un gusto estar contigo y te dejo con la palabra para esta exposición. Fernando, muchísimas gracias por la invitación a este congreso. Muchísimas gracias y a todos ustedes por asistir a mi conferencia. Y ya sin dilación voy a empezar desarrollando el tema que me propuso mi amigo Fernando. La agenda, lo que voy a contar en la conferencia, primero hablaré de la posición estratégica que tiene el laboratorio y cuáles son sus puntos clave. Luego seguiré hablando de cuál es la misión del laboratorio. Me centraré en el laboratorio, en el diagnóstico y la prevención, cómo corrigiendo el defecto en la solicitud de las pruebas podemos los del laboratorio detectar la enfermedad oculta y cómo también podemos actuar en el seguimiento y en el tratamiento de la enfermedad a través de la mejora, promoviendo la mejora de la utilización de los resultados del laboratorio. Y luego intentaré dar unas conclusiones. En el proceso global de atención al paciente, el laboratorio tiene un papel fundamental. Sabemos todos, se ha publicado en todas partes, que los datos del laboratorio intervienen en el 70% de las decisiones clínicas. Es una suerte, ninguna especialidad médica interviene tanto. Somos los reyes del mambo, los que más intervenimos en las decisiones clínicas. ¿Y eso qué implica? Implica que podemos mejorar muchísimo y beneficiar muchísimo, no solamente al paciente, sino también al ciudadano que tiene una solicitud de análisis. Pero empecemos viendo cuál es la misión del laboratorio. La misión del laboratorio es la prevención, el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad. Nuestra misión no es hacer pruebas, nuestra misión última es prevenir, diagnosticar y monitorizar la enfermedad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de nuestras tareas, de lo que hacemos en el laboratorio, que realmente también es un proceso multifásico, igual que el de atención al paciente, que empieza cuando el médico, después de hacer la historia clínica y el examen físico, baraja en su cabeza diferentes hipótesis y hace una solicitud de pruebas del laboratorio. Son 9 pasos en total, porque luego es la identificación, la toma de muestras, el transporte. En España somos laboratorios grandes y las muestras nos llegan de los diferentes centros de salud en neveras. Después la preparación, el análisis propiamente dicho, el informe nuestro de resultados, y es el médico el que interpreta este informe y ejerce la acción. Pero estos últimos años los avances en la tecnología han hecho que todas las etapas que ocurren en el interior del laboratorio o en los centros de extracción
como identificación del paciente, toma de muestras, transporte, preparación, propio análisis, informe, estén realmente muy disminuidos los errores, porque la tecnología ha hecho que estén muy automatizadas. Hay muchas estaciones de preanalítica, todos los aparatos, los analizadores están conectados online con la informática del laboratorio y realmente los errores que ocurren dentro de las paredes del laboratorio son mínimos. ¿Eso qué quiere decir? Que el profesional del laboratorio, nosotros, tenemos que intentar solucionar y corregir los errores que ocurren fuera, que son los más abundantes. El error en la solicitud de las pruebas y los errores en la acción, es decir, la acción que toma el médico a raíz de los resultados de nuestras pruebas de laboratorio. Por eso nos tenemos que centrar en la gestión de la demanda, y también nos tenemos que centrar en lo que yo llamo gestión del resultado de la prueba de laboratorio. Si nos centramos primero en la gestión de la demanda, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, claro, todos sabemos que el exceso de la demanda produce muchos efectos adversos. En primer lugar, todos sabemos que es el coste de la prueba en sí. La prueba de laboratorio, en este país, por lo menos mío, el reactivo no es caro, a ser medicina pública, pero sin embargo se piden tantas pruebas que al final sí que es un alto coste para la sociedad. En segundo lugar, el segundo efecto adverso del exceso de la demanda son los resultados falsos positivos por pedir las pruebas en poblaciones en que la prevalencia de la enfermedad es baja. ¿Qué ocurre con estos falsos positivos? Que el enfermo, como el héroe de Ítaca, Ulises, empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas para ver qué pasa con este resultado falso positivo, para con suerte al final el médico decidir que realmente no hay enfermedad o con peor suerte llegar al síndrome de Ulises, pasar al síndrome del enfermo imaginario. Persona sana que recibió un resultado de laboratorio patológico y que se cree enfermo. En tercer lugar, este exceso de la demanda contribuye a que sean muchísimos los datos del laboratorio. ¿Y qué pasa? Que nosotros, los profesionales del laboratorio, no tenemos tiempo para, en vez de informar solamente números, datos, también dar información, también dar conocimiento. Y también este exceso de la demanda hace que los resultados útiles en la decisión clínica se queden escondidos entre tantos resultados que no son útiles, datos comparsa, que el médico a veces no lo ve y no trata el problema médico que indica este resultado alterado que sí que tenía utilidad clínica. Aquí tenemos un ejemplo de por qué es importante de cómo corregimos en nuestro laboratorio el exceso de la demanda. Lo tenemos publicado y le pusimos menos es más. Le pusimos menos es más. Como ven ustedes en la parte de abajo de las diapositivas, es nuestro sistema de información el que cuando detecta que a un paciente le han pedido por segunda vez una medida de vitamina B12 en 3 meses, en menos de 3 meses, automáticamente lo que hacemos es informar del resultado previo de los 3 meses y no le medimos la prueba. Estamos disminuyendo el exceso de demanda, estamos no procesando una solicitud inadecuada de vitamina B12. Pero por otro lado, el médico se le puede olvidar solicitar pruebas del laboratorio,
puede haber un defecto de la demanda. No, entonces, en este caso, el efecto adverso será que no hay prevención, que no hay diagnóstico o que no hay seguimiento de la enfermedad. En este mismo artículo, también referido a vitamina B12, vemos cómo también hicimos una intervención en que nuestro sistema de información del laboratorio, cuando el enfermo está tomando omeprazol, inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo el omeprazol, lo que hace es que automáticamente registra la prueba de vitamina B12 si no se ha medido en el último año, y así estamos detectando bastantes pacientes que tenían déficit de vitamina B12 y era desconocido. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, está referido en la literatura que si el déficit de B12 no se trata en un plazo de 6 meses, si hay síntomas de demencia, esta demencia puede ser irreversible. Lo importante que es detectar los pacientes con déficit de vitamina B12. Contamos en este artículo cómo en una misma prueba puede haber a la vez exceso de demanda cuando se pide la prueba demasiado pronto por segunda vez y defecto de la demanda cuando, por ejemplo, en personas tomando esta medicación no ha solicitado el médico unos niveles de vitamina B12. En la misma prueba puede existir defecto o exceso en la demanda. Hablábamos al principio de la charla que cuando realmente hay más errores, en las etapas que hay más errores en el laboratorio, es cuando el médico solicita las pruebas, que puede solicitar en exceso más o puede solicitar en defecto menos de las necesarias, y también en la acción, y que aquí tenemos que hacer gestión de resultado. También el profesional del laboratorio debemos de intervenir en esta última etapa del ciclo, no pensar que son realmente dos fases que solamente corresponden al médico. Comentaba yo hoy con mis compañeros del laboratorio que estamos teniendo un cambio enorme en el modelo de la medicina del laboratorio clínico. Hemos pasado de un laboratorio tradicional en que solamente medíamos las pruebas que nos pedía el médico y lo que hacíamos era corroborar o descartar el diagnóstico, la hipótesis del médico, a un laboratorio líder que, dependiendo de las características del paciente, somos capaces de dar de alta pruebas, como en el caso anterior que he hablado de la vitamina B12 en un paciente tomando una cierta medicación, y también somos capaces de alertar al médico ante determinados resultados y alertar de que tiene que hacer una acción e incluso qué tipo de acción. Y esto lo llamamos gestión del resultado, la última fase del ciclo del laboratorio, que tenemos que tener claro los especialistas en laboratorio que tenemos también que actuar, la gestión de resultado. Entonces, ¿qué tenemos que asegurarnos? Que el resultado del laboratorio ha sido comunicado, ha sido recibido, ha sido revisado y que se ha tomado la correcta interpretación y la correcta acción posterior. También lo hacemos nosotros de muchas maneras. Todos ustedes saben del informe del resultado crítico. El resultado crítico es aquel que indica que puede estar en juego la vida del paciente.
una hemoglobina de 6 en un paciente de atención primaria, pero nosotros además, y esto lo tenemos muchos años notificándolo todos los laboratorios, pero además nosotros inventamos en vez de resultado crítico, el resultado de alerta. ¿Por qué lo inventamos? Porque nos dimos cuenta que habían resultados que no eran tan exageradamente patológicos como los resultados críticos, pero que indicaban que una atención más inmediata por el médico de atención primaria, hablamos de atención primaria, un enfermo ingresado no hace falta porque tiene cada día al médico en la cabecera de su cama. En el valor de alerta, el resultado de alerta indica que si el médico adelanta la consulta, puede mejorar en mucho la vida de ese paciente. Entonces, ¿qué hicimos? Nos acercamos al médico de primaria y le dijimos nuestro invento. Mira, en vez de valor crítico, queremos que nos digáis aquel valor de las pruebas que queráis, que vosotros os gustaría ver al enfermo pronto porque podríais mejorar mucho su vida. Los médicos nos dieron una serie de pruebas con una serie de valores y consensuamos un listado. Y a partir de ese momento, ¿qué hacemos? Nosotros ya no imprimimos ningún informe de resultados para primaria. Todo se hace vía online. El informe del laboratorio pasa a la historia clínica informatizada del paciente. No mandamos a los centros de salud ningún papel. Sin embargo, los informes del laboratorio que llevan incluido uno o más de estos valores de alerta sí que se imprimen y encima en un papel de color chillón, de color verde, de color rosa, de color chillón. Entonces los metemos en las neveras que se devuelven cada mañana al centro de salud para que nos traigan vacía estos informes en color chillón que les... No es lógico, el médico se lo estudia, si es un enfermo conocido de siempre, igual no hace falta, pero si no, sí que hace de adelantarle la consulta. Aquí estamos mejorando, como vemos, la utilización del resultado del laboratorio. Por otra parte, ponemos muchos comentarios en el informe, muchos de forma automática, muchísimos, porque lo que queremos es informar, como tenemos en esta publicación, de conocimiento y no de datos en el 70% de las veces que intervenimos en la decisión clínica, mediante la gestión del conocimiento. Entonces tenemos cada vez más comentarios en las pruebas. Y también muchas veces entramos en la historia clínica informatizada del paciente y les ponemos ciertas notas. Y por último, también nuestro sistema de información es capaz de mandar de forma automática correos electrónicos a los médicos peticionarios. Esto lo utilizamos mucho. Cada vez que hay un enfermo nuevo, hemos diagnosticado un enfermo, como veremos luego, cada vez sale un correo electrónico al director de atención primaria y al médico en que le informa nuevo paciente diagnosticado de déficit de magnesio, de diabetes, de lo que sea. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nuestra misión ya no solamente es la prevención, diagnóstico y seguimiento de la enfermedad, sino que, como han visto ustedes en la anterior diapositiva, también nosotros desde el laboratorio mejoramos el tratamiento de la enfermedad. Este es un ejemplo de cómo mejoramos, cómo hacemos la gestión del resultado, cómo logramos que se mejore la acción que toma el médico a partir de un resultado del laboratorio. Y son resultados de pacientes, resultados de vitamina B12 que indican déficit severo de vitamina B12. Vemos en las columnas de la izquierda que todos los resultados hemos comprobado en la historia clínica que han sido comunicados y recibidos. En la historia clínica también hemos visto que
que revisados por el médico no han sido todos. Y lo vemos en azul. Y en azul, en el último bloque de la derecha, vemos que solamente el 52% de los pacientes estaban correctamente tratados. En nuestra población, como tenemos suficiente vitamina B12 por la dieta mediterránea, el tratamiento siempre es intramuscular. ¿Por qué? Porque cuando ocurre generalmente, a no ser que el paciente sea vegano, es porque hay una atrofia gástrica. Entonces el tratamiento correcto es intramuscular. Nos dimos cuenta, lo vemos en la barra a la derecha, que estábamos en 52% nada más de los pacientes tratados correctamente con intramuscular. Hicimos estas acciones que hemos visto en la diapositiva anterior, de un comentario fijo, de un mail directo al médico, un correo electrónico directo al médico, y entrar incluso en la historia, y hemos visto que hemos llegado a un tratamiento correcto en el 88% de los pacientes de atención primaria detectados de déficit severo de vitamina B12. Es un ejemplo cómo desde el laboratorio también podemos actuar en esta última fase de la acción y podemos mejorar el tratamiento de la enfermedad. Entonces, vamos a ver más casos, cómo lo hacemos desde el laboratorio, cómo mejoramos. Nos vamos a centrar otra vez en la gestión de la demanda y lo primero que tenemos que hacer es detectar qué pruebas están. Vamos a centrarnos en las pruebas que están solicitadas por defecto, que se piden pocas. Y entonces lo primero es detectar qué pruebas realmente el médico las solicita poco. Y entonces empezamos una serie de estudios en España. El doctor Antúnez lo sabe, porque el año pasado estuve en su maravilloso país dando una conferencia sobre esto que inventamos en España, lo inventamos en nuestro hospital, RedConLab. RedConLab es una red que inventamos en nuestro hospital, que lo que intentamos es comparar la demanda de pruebas entre diferentes áreas geográficas y en atención primaria y en el servicio de urgencias del hospital. También, mediante RedConLab, lo que hacemos es comparar la demanda que existe de pruebas con la recomendada según la prevalencia de la enfermedad. Por ejemplo, en los diabéticos, la hemoglobina glicosilada al año 2 veces. Si hay un 6% de diabéticos en nuestra población, podemos saber cuántas hemoglobinas glicosiladas se debían de estar pidiendo en nuestra población solamente para monitorizar estos pacientes de diabetes. Hicimos estos estudios, hemos hecho hasta ahora 4 ediciones. En la última intervinieron 110 laboratorios de toda España, cubrían el 60% de la población española, porque en España lo que tenemos son laboratorios que atienden una determinada población. Nuestro departamento de salud atendemos el laboratorio nuestro de San Juan a 240.000 habitantes. Se apuntaron a nuestra iniciativa 110 laboratorios y entonces comparamos cómo era la demanda de las pruebas. ¿Cómo lo hicimos? Cada participante nos rellenó este formulario que ven ustedes aquí con una serie de datos demográficos. Lo principal, la población que hemos atendido como la población que cubrimos. Mi laboratorio cubre una población de 240.000 habitantes y a la derecha lo que pedimos es el número de pruebas que se ha solicitado en un año en esa población. Con eso hacemos unos informes, en este caso el indicador que estamos comparando en todos los laboratorios es el ratio tirosina libre, tirotropina. Nos comparamos todos, entonces al compararnos todos entregamos este informe en que ponemos una estrella en los resultados
que tenemos, cómo estamos nosotros en solicitud en este indicador respecto al resto de los laboratorios. Y entonces, vamos a ver, ya sabemos, mediante estos estudios, ahora lo veremos, nosotros hemos publicado todo esto, tenemos como 30 publicaciones en revistas de alto impacto, de todo lo que hemos aprendido de estos estudios RedConLab, que hemos comparado la demanda entre muchas áreas geográficas, y vamos a ver cómo lo hemos utilizado para corregir, porque lo que hacemos es, a partir de esto, nosotros, los del laboratorio, utilizando nuestra tecnología, principalmente el servicio de información del laboratorio, utilizando las guías clínicas, o sea, sabiendo lo que está recomendado que se debe de solicitar en determinadas enfermedades, y utilizando este conocimiento que sabemos que la prueba está poco solicitada, y muy importante, siempre nos tenemos que acercar al médico peticionario. No tenemos que olvidarnos que realmente el enfermo es atendido por el médico y siempre hay que acercarse al médico para consensuar cómo vamos a solucionar este defecto que estamos hablando en este momento de esta prueba del laboratorio. Entonces, por ejemplo, lo hemos utilizado esto para identificar personas, eran personas que tenían un hiperparatiroidismo primario asintomático y que no lo sabían. ¿Y cómo empezó esto? Pues empezó por el primer estudio de RedConLab, que ya les he contado a ustedes antes, que es para detectar qué test están pedidos en exceso o en defecto, y mediante el primer estudio que publicamos en una revista de Uppsala, en este primer estudio solamente éramos 7 participantes de la Comunidad Valenciana y nos dimos cuenta, lo ven ustedes ahí en azul a la derecha, nos dimos cuenta que la solicitud en el laboratorio nuestro, cada columna es uno de los 8 laboratorios que intervenimos en la primera edición. Ustedes saben que en la última éramos ya 110. Entonces ven ustedes que el calcio por 1000 habitantes que nosotros cubrimos, la solicitud de calcio solamente en nuestro departamento de salud eran 37 por 1000 habitantes. Con lo que pensamos que seguramente el calcio en nuestro departamento de salud estaba poco solicitado y que se nos ocurrió que probablemente tendríamos infradiagnosticado el hiperparatiroidismo primario. Ustedes saben que un calcio alto en atención primaria casi siempre se debe a un hiperparatiroidismo primario, cosa que no ocurre cuando lo tienes el resultado alto por primera vez en el hospital, que suele ser a veces el primer signo de una enfermedad maligna. Pero cuando nos ocurre un calcio alto en atención primaria por primera vez, suele ser hiperparatiroidismo primario que no tiene síntomas. El único signo es el calcio alto, que como pues todos ustedes saben, no da síntomas. Entonces, desde el laboratorio, aprovechando nuestra tecnología, las guías y nuestro conocimiento, que supimos que había defecto de calcio, nos acercamos al médico de primaria y diseñamos esta intervención que a partir de ese momento, hace ya 8 años, nuestro sistema de información lo hace automáticamente, lo hace para cada paciente de atención primaria mayor de 45 años, que la informática nuestra, que tiene toda la base de datos, sabe que no tiene medido el calcio en los 3 últimos años. Entonces, automáticamente nuestra informática, cuando encuentra un suero, un paciente de atención primaria que le han pedido cualquier cosa, pero no el calcio, que es mayor de 45 y que en 3 años no está pedido, automáticamente se le aumenta esta prueba, el calcio sérico, y automáticamente también, si hay hipercalcemia, le añade fósforo, vitamina D y PTH, y hormona paratiroidea. Si la hormona paratiroidea esté alta, un comentario automático
hiperparatiroidismo bioquímico, rogamos remitan el enfermo a endocrinología. En el momento que hice esta diapositiva teníamos casi 300 casos diagnosticados y dividiendo lo que me ha costado el reactivo del calcio de las pruebas que he añadido para detectar estos casi 300 casos, cada caso solamente 29 euros. Es realmente, nos parece tirado porque puedes evitar, cuando lo operas, haces la paratiroidectomía, puedes evitar que esta persona se le manifieste la enfermedad con una rotura de cadera, por ejemplo, que eso sí que es caro. En España, en este momento está a 3.000 y pico euros la operación de rotura de la cadera. ¿Aquí qué estamos haciendo? Esto lo publicamos, calcio sérico, el test olvidado, es una estrategia automática y autorregulable. Si el enfermo tiene un calcio hecho, no se le añade y no se gasta reactivo. Es coste efectiva, les he contado antes, que se detecta la enfermedad cuando es asintomática y ya el enfermo no tiene riesgo de piedras en el riñón o no tiene riesgo de esta rotura ósea. Es una estrategia que estamos haciendo mucha prevención y diagnóstico y mejorando en muchísimo la seguridad del paciente. El enfermo no tiene la espada de Damocles encima de que en un momento determinado puede tener un problema óseo. También, aparte de la estrategia que he contado anteriormente de aumento de la registro automático de vitamina B12 cuando el paciente toma inhibidores de la bomba de protones, también nos dimos cuenta que había un defecto en la solicitud de vitamina B12. Y entonces, desde el laboratorio, como siempre, utilizando nuestro conocimiento, nuestra tecnología y basándonos en las guías, nos acercamos al médico de primaria y le dijimos, ¿qué te parece que de forma automática, cuando en el hemograma el tamaño del hematíes sea grande, superior a 100 femtolitros, y la vitamina B12 no se haya medido en el último año, si te parece, añadimos de forma automática la vitamina B12. En el momento que hice esta diapositiva, ahora hay más, teníamos 69 casos diagnosticados desde el laboratorio de déficit severo de vitamina B12. Estamos haciendo también muchísima prevención, porque como ustedes saben, muchas veces hay déficit de vitamina B12 sin ni siquiera haber anemia. Cada caso detectado, si lo que hacemos es en reactivos, y dividimos lo que nos hemos gastado en reactivo añadiendo todas estas pruebas por el número de casos identificados, nos ha costado 15 euros. Aquí estamos haciendo muchísima prevención y mejorando también la seguridad del paciente. Nos dimos cuenta de una cosa, lo que conté anteriormente, que en España no hay déficit de esta vitamina. Nuestra alimentación mediterránea está muy repartida en todo lo que comemos y el hígado la acumula para muchos años, pero que probablemente los casos que estamos detectando sean por atrofia gástrica. Ustedes saben que estos pacientes con atrofia gástrica tienen muchas más posibilidades de cáncer gástrico y que es importante de ser detectados porque ya se ponen en una consulta de digestivo y hay un seguimiento de esta posible malignidad. Entonces decidimos, una vez detectado estos pacientes con déficit severo de vitamina B12, que también nuestra informática de forma automática registrara los anticuerpos antiparietales. Entonces, cualquier nuevo paciente de atención primaria con déficit severo de vitamina B12, nuestra informática añade no solamente antiparietales, sino también antifactor intrínseco, y nos hemos dado cuenta que casi la mitad de los pacientes que hemos detectado con déficit severo de vitamina B12 tienen positividad en los anticuerpos anticélulas parietales. Factor intrínseco, muchos menos. Pero esto es importante porque estos pacientes ya están atendidos en una consulta de digestivo. Pasamos a la diabetes, que también estamos detectando casos de diabetes oculta en uno de los estudios de Red Con Lab, en la tercera,
nos dimos cuenta que había un peligroso defecto en la solicitud de hemoglobina glicosilada. Se hubieran necesitado 3 millones más de solicitudes para realmente tener la solicitud adecuada de esta prueba. Lo corroboramos en la siguiente edición. Una herramienta muy poderosa, la glicosilada, no utilizada con bastante. Vemos que la solicitud de hemoglobina glicosilada es totalmente distinta, muy variable en todos los laboratorios que se apuntaron en España en esta edición de RedConLab. Aquí lo ven ustedes también, no en números, hemoglobina por 1000 habitantes. Y entonces también nos acercamos a los clínicos y decidimos que cuando nos viniera cualquier muestra de atención primaria, para esto sangre total, cualquier muestra para hacer hemograma de un paciente de atención primaria de 45 a 75 años, que no tuviera la prueba medida en los 3 años últimos y que la glucosa fuera superior a 110 miligramos de decilitro, le añadiríamos la hemoglobina glicosilada. Hemos diagnosticado ya 300 casos seguros de diapositivas antigua de diabetes tipo 2 a un precio ridículo por caso detectado. Aquí estamos mejorando la prevención y la seguridad del paciente. También tenemos la estrategia en personas jóvenes que tienen solicitado un hemograma cuando los lípidos están alterados. Entonces también añadimos en estos casos la hemoglobina glicosilada y estamos detectando diabéticos muy jóvenes a un precio ridículo porque muchos de ellos realmente tienen diabetes. Esto también lo hemos publicado. El caso del magnesio es súper interesante. Estamos detectando también casos de hipomagnesemia. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nuestro sistema de información de laboratorio de forma automática añade el magnesio en cualquier paciente que acude a urgencias o cualquier paciente de atención primaria que tiene niveles bajos de calcio o niveles bajos de potasio. Realmente la mitad de los que añadimos en estos casos tienen valores que indican que hay déficit de magnesio. No solamente lo hacemos en urgencias, como vemos arriba, y en primaria por el calcio y el potasio, sino también estamos midiéndolo en diabéticos. Cualquier paciente diabético lo hacemos una vez al año y el 23% nos están dando resultados de hipomagnesemia y también lo estamos midiendo cada año en pacientes de atención primaria cuando son mayores de 65 años. Ya hemos visto cómo mejoramos la prevención y el diagnóstico. Ahora solamente nos queda ver cómo mejoramos el seguimiento y cómo lo hacemos, mejorar el seguimiento. Pues lo único que hacemos es intentar que se midan las pruebas recomendadas por las guías. Si hay un paciente diabético que el médico de atención primaria ha pedido un análisis y se le ha olvidado solicitar la hemoglobina glicosilada o los lípidos o la albúmina en orina, nuestra informática de forma automática también añade la prueba. Estamos mejorando el seguimiento de la enfermedad y la seguridad del paciente. Lo mismo hacemos con la albúmina en orina en los pacientes con hipertensión cuando el médico de atención primaria se le olvida solicitarla. Aquí estamos mejorando también la seguridad del paciente y el seguimiento de la enfermedad. Entonces, lo que está claro que corrigiendo la inadecuación de pruebas de laboratorio por exceso y corrigiendo por defecto, mejoramos la eficiencia del laboratorio, porque en este gráfico están ustedes viendo que es más el dinero que ahorramos. Estamos en 200.000 euros ahorrados en reactivo desde que empezamos con estas intervenciones. Es más el dinero que ahorramos dejando de procesar pruebas cuando no está indicada que procesando pruebas que no estaban solicitadas. Y vemos cómo la tecnología
el conocimiento del laboratorio lo ponemos al servicio de la detección de enfermedad oculta y a la mejora de la adherencia a las guías clínicas en el seguimiento de la enfermedad. Ya por último, llegamos a las conclusiones para dejar tiempo para la discusión y quería resaltar que realmente estamos ante un nuevo modelo del laboratorio. Es un laboratorio clínico activo en vez de pasivo como antiguamente, que solamente medíamos lo que nos pedía el médico, que tenemos una posición única y el conocimiento y las herramientas informáticas para, mediante la comunicación, el liderazgo y la imaginación creativa, liderar la solicitud de la prueba y la acción ante cualquier resultado del laboratorio. Y de esta forma, liderar también la toma de decisiones clínicas, el diagnóstico y la prevención de la enfermedad. Y muchísimas gracias. Bueno, María, excelente la exposición. Muchas gracias por todos esos detalles de tanta actividad durante tantos años, sobre todo con el RedCon Lab, que sé que han trabajado muchísimo. Unas consultas que teníamos, me gustó mucho adelante los términos de laboratorio líder, laboratorio activo, una manera de ir cambiando esa posición, ¿no?, de todos los profesionales del laboratorio de análisis clínico. Y tenemos dos preguntas. Una es, tú mencionabas que el uso de los informes cuando eran valores de alerta con papel de color chillón como para llamar la atención, para tomar una acción inmediata. Cuando tienen valores críticos, ¿se comunican directamente con el médico a la brevedad o cómo lo accionan a esa comunicación? Sí, tenemos un procedimiento de notificación de valores críticos que además también está automatizado. Tenemos señalado en nuestro sistema de información, le tenemos dada la orden qué pruebas y a qué valores tiene que alertar al facultativo del laboratorio, a nosotros, a los profesionales del laboratorio clínico. Entonces, de una forma automática, nuestro sistema de información nos alerta que eso puede ser un resultado crítico y es el profesional del laboratorio clínico, yo misma o mis compañeros, el que decide, según la historia del paciente, si es realmente un resultado crítico o no y si se debe de informar. Entonces, en el caso de que sí, se le comunica a nuestra administrativa del laboratorio que rápidamente coge el teléfono y telefonea al centro de salud. Claro, porque los resultados críticos son prácticamente la mayoría enfermos de atención primaria. ¿Por qué? Porque son los que igual en una semana no vuelven a acudir al médico que les ha solicitado el análisis. Lo tenemos todo perfectamente procedimentado y además incluido en la tecnología para que no se nos escape ninguno. Bárbaro. Y lo otro para aquellos lugares que, digamos, están o estamos iniciando ese proceso, muchos con la incorporación de la tecnología y los sistemas de información, ¿no? En tu experiencia, porque no es fácil, obviamente, la comunicación, esa interrelación con el cuerpo médico, hay que hacerla, hay que fortalecer esos vínculos. ¿Qué le recomendarías a los profesionales en cómo ir acercándose a esos médicos clínicos para empezar a trabajar de la mano y empezar a crear esos consensos de valores de alerta, de algoritmos de trabajo, de comunicación en esos casos? Pues Fernando, mira, al principio pensábamos como todos, que iba a ser muy difícil, que no nos iban a hacer caso, que pensarían que nos metíamos en lo que no nos importaba, que el enfermo era de ellos, pero luego cuando te metes te das cuenta que están muy solos, sobre todo los médicos de primaria, y al cabo de poco tiempo
se dan cuenta que lo que vas a hacer es solucionarles la vida, hacerles la vida más fácil. Porque yo no sé lo que pasará en su país, pero aquí el médico de primaria tiene muy poco tiempo para atender al enfermo. Entonces, al cabo de un tiempo, de ir varias veces, ya de repente se dan cuenta que realmente es como un chollo, ¿no? Porque dicen, fíjate qué maravilla, aunque a mí se me olvidó con las prisas pedir una hemoglobina glicosilada, el laboratorio automáticamente lo va a hacer. Y entonces, claro, al final notas que están igual de entusiasmados que tú. Claro, y todo eso hay que, además, se va con respeto, claro, porque lo que está claro que el enfermo es el médico. Nosotros estamos haciendo esto de ser los que hacemos pruebas que no ha pedido el médico, ¿por qué? Porque lo tenemos consensuado con el médico, con el primaria, porque lo tenemos consensuado con la dirección del hospital, porque lo tenemos publicado, que la intervención funciona en las mejores revistas del mundo. O sea, que realmente tenemos evidencia científica. Entonces, eso nos respalda para poder hacerlo. Pero lo que nos gusta es contarlo muchas veces, porque ya todos los compañeros tenéis todo muy adelantado, ¿no? Porque ya es decir, mire usted, esto funciona porque está publicado aquí, fíjese lo bien que funciona, que añadiendo calcios va y estamos detectando enfermos que se dejan de romper la cadera. O sea que yo creo que para los siguientes a nosotros es incluso más fácil. Pero mi experiencia es que al final están tan ilusionados o más como nosotros. Bárbaro, eso es muy agradable y es el camino que debemos seguir. Estamos justo en hora, pero no quiero dejar esta consulta que acaban de enviarme, que lo plantean, cómo llevarlo adelante en aquellos lugares de instituciones privadas, ¿no? Donde el paciente paga por su análisis, y bueno, que tiene un costo, cómo lo instrumentarían, que es distinto a lo que es un ambiente público, ¿no? Sí, pues mira, como yo he dicho, nosotros en este momento ahorramos más en quitar pruebas que gastamos en añadir pruebas, ¿no? Entonces, incluso en un ambiente público, privado, se le puede decir al enfermo, mire usted, yo le voy a ahorrar en que no voy a medir la tiroxina libre porque realmente su TSH es perfecta, pero si le parece le voy a hacer unos niveles de vitamina B12 porque usted tiene una edad que podría ser, o le voy a hacer, bueno, B12 precisamente no lo tenemos añadido por la edad, magnesio, unos niveles de magnesio, o una B12 porque el VC me lo tiene un poco alto, aunque realmente no tenga anemia, o un calcio, porque es una prueba que realmente entre las tres le van a costar a usted lo mismo que la tirosina libre, y estamos haciendo prevención, ¿no? Yo creo que es fácil venderlo cuando por otro lado estás ahorrando, ¿no? ¿O para qué le voy a hacer a usted una ST si la LT la tiene normal, ¿no? Yo creo que sí que se puede vender muy fácilmente porque se puede compensar el gasto adicional con otras que de alguna forma estás vendiendo y porque realmente estás haciendo una prevención. No sé, eso ocurre mucho, que te compras un coche y te regalan la radio, ¿no? Por ejemplo, pues igual uno que vaya a hacer un análisis en la privada, usted me compra un análisis, pero yo le regalo el calcio que me vale muy barato el reactivo. Y muchas veces además es reactivo que tiras a la basura. Porque nosotros nos pasaba con el magnesio, que el magnesio, como no lo solicitaba casi nadie, al final ya se nos hacía viejo, lo teníamos que tirar, porque era un formato grande y entonces al final teníamos casi que tirarlo. Igual en la privada les pasa lo mismo, que tienen reactivo de magnesio, que al final se les caduca y entonces pueden hacer una temporada de añadirlo en diabéticos, a ver si les da resultado, ¿no? O añadirlo en mayores de 65 años. Está más alto en los pacientes que están viviendo en residencias de ancianos. Se encuentran más casos de déficit de magnesio. Probablemente sea porque están más malitos o comen peor porque están más enfermos, ¿no? Entonces sí que se puede buscar la manera, igual que hacen pues en otro tipo de negocios, ¿no? Y así es como vamos mejorando a la población y haciendo prevención. Bárbaro, María, me encanta esa posición desde el profesional activo, como decías, y líder del laboratorio en lo que es prevención. Bueno, te queremos agradecer muchísimo por toda tu exposición, tu tiempo y tu dedicación.
Y en cuanto pasemos esta etapa de la pandemia, nuevamente te esperamos aquí por Uruguay. Muchísimas gracias, Fernando. Y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme. Gracias.